consciencia. Hemos explicado muy a fondo en charlas anteriores lo que son los niveles de consciencia y no voy a entrar más en ello. Pero segundo consejo práctico del entrenamiento. Acordaros de que vuestra mente se entrene a resolver los problemas correctamente. Y los problemas solo se resuelven correctamente si identificas sus causas, ¿vale? Y la causa de todo problema está en el nivel de consciencia, no en las causas secundarias, ¿verdad? Bien. Otra cosa que hemos dicho muchas veces en las charlas, que es como el tercer consejo para el entrenamiento mental, es: tenemos que aprender a fiarnos de nuestra intuición, ¿eh? Tenemos que saber que la intuición, como hemos dicho muchas veces en las charlas estas, es transracional, que la razón es racional y que el instinto y la emoción son prerracionales. ¿Okay? También hemos dicho muchas veces en las charlas que el alma, para interactuar con el mundo, tiene 4 filtros a su disposición: la mente superior, la mente inferior, el cuerpo emocional y el instinto. Muy bien. Pues esto está ligado al cuerpo físico y esto vibra así. Esta es su frecuencia vibratoria. Todo el universo es energía más información, ¿vale? El cuerpo emocional, que ya no vemos, vibra más rápido que el cuerpo físico. La mente racional vibra todavía más rápido. Y el cuerpo cuarto, la mente superior, vibra mucho más rápido todavía. Entonces fijaros que la conexión entre la mente superior y el instinto es poca. Cada cuerpo está más en conexión con el siguiente, ¿no? Entonces la mente racional, por su frecuencia vibratoria, está más en conexión con el cuerpo emocional. El conjunto de estas dos cosas es lo que llamamos ego. Bueno, de estas tres, ¿vale? Cuerpo físico también. Y todo crecimiento espiritual es una pérdida sucesiva de ego. Con lo cual, por ejemplo, vosotros observaros cuando estáis pensando en algo y el cuerpo emocional os secuestra. Nos secuestra todos, ¿vale? Y entonces, eso hay que observarlo, no hay que darlo como normal, ¿vale? Y veréis que cuando el cuerpo emocional secuestra al cuerpo racional, la capacidad de mantener la racionalidad disminuye, ¿vale? Pensamos con menos claridad, tomamos peores decisiones y reaccionamos. Nos convertimos en reactivos. Ahora, cuando nos situamos en la mente superior, la influencia de estos dos cuerpos aquí es mucho menor. Y todo es mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, un consejo práctico para situarse rápidamente en la mente superior, 2 consejos prácticos para situarte rápidamente en la mente superior cuando vosotros veáis que el cuerpo emocional empieza a secuestrarnos, ¿no? Empezamos a... hay 2 técnicas rápidas. Una es concentrarse en la respiración. No luchar contra ello directamente, sino simplemente concentrarse en la respiración y dejar que todo se calme rápidamente. La segunda técnica que yo uso es colocarme como testigo, no como sujeto de lo que está pasando. ¿Vale? Esta capacidad de ser testigo de la mente tiene que venir de otro sitio que no sea la mente, porque nada puede ser testigo de sí mismo. Para poder ser testigo de algo tienes que poder retirarte un poco de ese algo y verlo como testigo, ¿no? Entonces, el problema del secuestro emocional, ¿verdad?, es que nos hacemos sin darnos cuenta sujetos de nuestro pensamiento o de nuestras emociones. Mientras que tenemos la capacidad, la posibilidad, la opción de verlo como testigos, ¿vale? Yo puedo decir: coño, Gonzalo, ya te estás enfadando otra vez. En vez de hacerme sujeto del enfado, por así decirlo, ¿no? Entonces, si me coloco como testigo, claro, mi paz aumenta un montón, porque ya no estoy metido... Claro, yo puedo ir al cine de 2 maneras. Puedo ir al cine, o puedo ir al cine pensando: coño, lo que voy a ver es una película, la voy a disfrutar, pero no voy a ser sujeto de la película porque yo sé que esto realmente no está ocurriendo realmente. O sea, que estos 2 actores están fingiendo esa escena de 40 tíos con cámaras alrededor que no salen en la película, pero que están ahí. ¿Me explico?
eso es, que no sé si afecta la grabación, ¿vale? Y entonces, la capacidad de colocarse como testigo os va a ayudar un montón. Y hay que practicarla. ¿Me explico? No haceros sujetos de lo que ocurre, haceros testigos de lo que ocurre. Ah, mira, esto está pasando. ¿Vale? Ok. Otra cosa que vais a tener que observar, porque todo es entrenamiento mental, es que hay un refrán inglés, ¿no?, que dice que la mente tiene muchas voces. Es decir, que por un lado va a haber ocasiones en las que vais a tener la mente superior y la mente inferior como funcionando al mismo tiempo. ¿Ok? Y tenéis que discernir en vuestra mente, aprender a hacerlo con el entrenamiento, qué viene de la mente superior y qué viene de la mente inferior. Pero constantemente vamos a tener voces en la mente de las dos mentes, ¿verdad? Y todo nuestro trabajo es ir soltando, abandonando estas voces de aquí que no nos dan paz, insisto, para centrarnos más en estas voces de aquí que sí nos dan paz. ¿Ok? A ver. Otra cosa en el entrenamiento de crecimiento personal que tenemos que poco a poco ir mejorando es la siguiente. Es la siguiente, vamos a ver. Tenemos que poco a poco ir aprendiendo a obtener nuestra felicidad y nuestra satisfacción de nuestro estado interno y no de lo externo. ¿Ok? La idea de felicidad que tiene mucha gente es, hombre, que todo lo de ahí fuera esté como a mí me guste. Que mi familia vaya bien, que mi trabajo vaya bien, que mi cuenta bancaria esté llena, que el coche que tenga sea bonito. Claro, el problema que eso tiene es que nosotros esto no lo podemos controlar de ninguna manera. Hay un refrán en Estados Unidos que dice que solo hay tres verdades en la vida: la muerte, los impuestos y el cambio. ¿Okay? Como aquí no estamos hablando de momento de la muerte ni de los impuestos, vamos a quedarnos con el cambio, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir ahí fuera es la voluntad de Dios o del universo, no la nuestra. ¿Okay? Esto es una escuela de almas. Y por lo tanto, lo que va a ocurrir es lo que sea más eficaz para el crecimiento de las almas, decidido por quien lo conoce. Nosotros no. Entonces, vais a ir comprobando poco a poco cómo poner el énfasis aquí es simplemente una pérdida de tiempo. ¿Vale? Recuerdo que hace poco hice un viaje con un amigo mío a hacer una presentación, una conferencia, y todo fue muy bien. Y él venía muy contento porque todo había ido muy bien. ¿Vale? Y yo le dije, si me permites, como es amigo mío, te voy a hacer una pequeña corrección. Y es, ¿y si hubiera ido mal? ¿Y si me hubieran echado del sitio a los 5 minutos? ¿No hubieras venido contento? Coño, entonces no, porque no... Digo, es que claro, no puedes dejar tu felicidad en manos de otro que sabe menos que tú. ¿Tú te has preparado bien para la reunión? Sí, ¿no? ¿Tú has puesto tu mejor intención? Sí. ¿Tú lo has hecho con una actitud de servicio? Sí. Pues de esto tenemos que sacar la felicidad. Aprender, sacarla de aquí. Porque luego ahí fuera puede ser que acepten nuestro producto o no acepten nuestro producto. ¿Cómo vamos a sacar la felicidad de aquí? ¿Explico? Entonces, tenemos que, por ejemplo, hay gente que se disgusta mucho cuando su trabajo no es aceptado por otros, o sus acciones, o lo que sea, ¿no? Acá, eso es porque yo esto lo estoy haciendo desde el ego. Soy resultadista. ¿Vale? Desde el alma lo que cuenta es esto. Mi intención, mi preparación, mis ganas de servicio. Joder, luego acertaré o no acertaré, lo haré mejor o peor, pero eso ya no tiene importancia en el llenado del archivo de consciencia. Lo importante es cómo depuro, o sea, cómo lo he hecho yo en mi interno. Y de ahí tenemos que sacar la felicidad. Y si todos los demás opinan que ha sido un desastre, pues fenomenal. Pero yo lo he hecho lo mejor posible. Ahora, si yo, fíjate al revés, imagínate que no me preparo, no tengo buena intención, voy de mala gana, y aún así
a los demás les encanta, puedo cometer el error de estar muy contento. Y he perdido mi crecimiento. No sé si me... ¿Qué? Sí, sí. Sí, sí. Ya hemos dado 4 o 5 consejos prácticos para ir entrenando, ¿no? Vamos a dar otro, un sexto, ¿vale? En el crecimiento personal o espiritual, la única manera de ir acrecentando la paz, y esto si no lo veis claro me lo decís y ponemos un par de ejemplos o lo razonamos más, si lo veis claro pues pasamos al siguiente y vamos dando más información, es perder agenda propia, ¿vale? Otra idea, perder agenda propia. ¿Qué significa perder agenda propia? Pues significa lo siguiente. Vamos a ver, como ser humano, yo he venido aquí a actuar y a aprender actuando, ¿verdad? Pero yo tengo que dejar los resultados en manos del universo o de Dios, que a mí no me da vergüenza pronunciar la palabra Dios, ¿vale? Porque lo contrario es absurdo. Es simplemente idiota, o sea, no es que sea ni bueno ni malo, es simplemente tonto, o sea, no nos ayuda ni a nosotros ni a nadie, porque, ¿sabéis qué? Siempre se va a cumplir la voluntad de Dios y no la nuestra, siempre. Nada puede ir contra la ley del universo, mucho menos en la tercera dimensión, que es una de las más densas, ¿no? Entonces, como esto es así, es como si digo, mira, como si yo me empeño que ahora esté lloviendo, pues no, no está lloviendo y no es nada que yo pueda hacer hasta que llueva, no sé si me explico, ¿no? Entonces, hay que perder agenda propia. Hay que acostumbrarse a fluir con la voluntad del universo. Y me podríais preguntar, ¿y cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo lo interpreto? O sea, ¿cómo la adivino? Si no me llama por teléfono y me la expresa exactamente, ¿no? Pues es muy sencillo. Mira, lo que ocurre es la voluntad de Dios. Por mucho que a nosotros nos parezca horroroso. Ha habido un accidente de tráfico, se han matado 3 personas, esa es la voluntad de Dios. Si no, no hubiera habido ni accidente de tráfico, ni 3 muertes, ni nada. Y podéis preguntar, coño, ¿y cómo es que Dios no hace todo lo que yo creo que es bueno o conveniente? Hombre, pues porque Dios, el objetivo de Dios es el crecimiento de las almas, lo hemos dicho muchas veces. Los hijos de Dios, esto fue una interpretación religiosa un poquito, los hijos de Dios que están hechos a su imagen y semejanza son las almas. Oye, Dios no tiene cuerpo físico para empezar, ¿no? Como este cuerpo físico no puede ser la imagen y semejanza de Dios que no tiene. Sin embargo, el alma sí está hecha a imagen y semejanza de Dios. Estos son los hijos de Dios. Los cuerpos físicos, la mente, la personalidad son vehículos de menos realidad que el alma, para que el alma ocupe y sirva de entrenamiento y de aprendizaje y de elevación por los niveles de conciencia que tanto lo hemos hablado. Entonces, por lo tanto, en la tercera dimensión, en el mundo material, lo que ocurre es la voluntad de Dios. No hace falta llamarle por teléfono y preguntárselo. Ya nos lo está mostrando todo el día. Eso que ocurre, a nosotros nos puede parecer bien, mal o regular, pero eso es solamente un juicio de nuestra mente. Si fuéramos capaces de verlo desde más arriba, nos parecería perfecto. De hecho, la única diferencia entre los místicos y nosotros, o los maestros espirituales ya ascendidos, o los ángeles, o los seres del universo que no tienen cuerpo físico, la única diferencia es que a ellos todo lo creado en la tercera dimensión les parece perfecto. Y a nosotros no. Esto no nos gusta, aquello tampoco. Y, oye, muchas veces tenemos razón. Eso que está pasando no es lo más, digamos, elevado o lo más... Pero aún así tiene que pasar. Si no tuviera que pasar, no pasaría. Entonces, tenemos que comprender que desde que sabemos que es la consciencia, el mar de conciencia, el que colapsa el electrón para que exista la materia en una dirección o en otra, o un evento en una dirección o en otra, está muy clara cuál es la voluntad de Dios, el colapso que se produce. Y en vez de nosotros resistirlo en nuestra mente, ahí es donde se produce todo el sufrimiento, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es fluir con ello. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tenemos que fluir con ello? Porque de la misma manera que cuando corremos un maratón tenemos que correrlo lo más eficientemente posible, o sea, a nadie se le ocurre correr un maratón con, ¿entiendes?, con una mochila 20 kilos a la espalda,
quieres hacer un gasto de energía eficiente, ¿verdad? Para llegar a la meta. Tampoco arrancas como si fuera una carrera de 100 metros lisos, porque no llegas. O sea, tienes que correr la carrera de una manera eficiente. Pues en la vida es lo mismo. Mi pérdida de energía, la mayor pérdida de energía de todos nosotros es esa resistencia mental que tenemos continuamente a lo que ocurre. Porque lo que ocurre lo vemos como malo, o desagradable, o negativo, o preocupante, o lo que sea. Y gastamos una energía resistiéndonos a todo. ¿Me explico? Por eso yo siempre le digo a mis hijos que en la palabra preocupación, yo, si le quito el pre, todo va muy bien. Y nos centramos en la ocupación. Tú haz lo que puedas, deja el resultado en manos de Dios y estate en paz con lo que ocurre. Porque lo que ocurre es lo mejor. Lo entienda mi mente o no lo entienda mi mente. ¿Ok? Bien. Vamos a ver. Otra cosa que veréis que os empieza a pasar cuando empecéis a usar la mente de esta manera y cuando, obviamente, ¿no? Y cuando empecéis a entrenaros en esta manera de pensar para que la paz vuestra sea inalterable, es que veréis que cada vez os cuesta menos tiempo volver a vuestro centro. O sea, esto es un proceso. O sea, nadie coge esta información por primera vez, sale a la calle y ya está todo hecho. Es decir, aquí hay que entrenarse, hay que romper hábitos antiguos que tenemos, etcétera, ¿no? Pero veréis que cuanto más os entrenéis con esa manera de pensar y más hagáis ese ejercicio de introspección que os propongo, como consecuencia inmediata y natural es que cada vez os lleva menos tiempo volver a la paz, volver a vuestro centro, ¿verdad? Antes a lo mejor estabais cabreados un mes, ¿vale? Con un asunto. Eso pasará una semana, ¿vale? Luego pasará un día, luego pasará a un minuto y luego será automático. Es más, os digo una cosa. Cuando vosotros os imagináis la manera de pensar y sentir de los personajes históricos que todos conocemos, que han tenido un enorme desarrollo espiritual, una de las características que enseguida intuís que tienen es la no reactividad. O sea, que no les lleva un mes recuperarse de un disgusto, ni siquiera una semana, ni siquiera un día, ¿vale? Parece como cuando sube el nivel de conciencia se abre un espacio, ¿verdad?, entre el evento y tu reacción. Mientras que cuando el nivel de conciencia es muy bajo o más bajo, la reacción es automática. Y luego piensas después. No sé si me explico, ¿no? Entonces, tenemos que acostumbrarnos a dejar abrir un espacio, ¿verdad?, entre lo que ocurre y nuestra reacción. Y es en ese espacio en el que la mente superior puede actuar y decir, oye, si todo es perfecto y necesario, oye, si esta es la voluntad de Dios, oye, si soy un alma, ¿qué le puede pasar a un alma en la tercera dimensión? Y así sucesivamente, ¿verdad? Y entonces, cuando eso lo hagáis, como se convierta en un hábito, el tiempo de pérdida de paz, por lo tanto, de no felicidad, de ansiedad, de preocupación, disminuye mucho. Y es un síntoma que tenéis que empezar a observar. Y si no os ocurre eso, es que de alguna manera estáis no entrenándoos bien, o os falta más entrenamiento, o a lo mejor más información. Pero una manera de medir el progreso que cada uno tiene y de animarse y tal es precisamente observar esta reducción de tiempo de pérdida de paz, ¿no? Otra cosa que os va a ocurrir con el crecimiento espiritual es que os vais a dar cuenta de que cada vez vais a tener menos conflictos con la gente, con las cosas, con todo, ¿verdad? Porque la ley de la armonía, que es la segunda ley del universo, lo que dice es que nosotros como seres vivos emitimos señales energéticas todo el rato, ¿no? Esas interactúan con el universo y nos regresan, ¿no? Entonces, claro, si nosotros estamos en paz, esto que emitimos es paz. Interactúa y vuelve como paz, ¿verdad? Si nosotros estamos alterados, lo que emitimos es alteración. Y esa alteración va a provocar el colapso del electrón de una forma para que aprendamos a no alterarnos. Y nos van a poner eventos que nos enseñen eso, ¿vale? Entonces, esto de mantenerse en paz es muy importante, no ya solo por la sensación interna de felicidad, por la salud y por todo, sino porque realmente condiciona los eventos que luego se nos materializan después. ¿Me explico? O sea que por todas las razones del mundo es importantísimo aprender a mantenerse en paz.
cuando aprendamos a estar más en paz, veréis, observaréis inmediatamente que conflictos pasados que teníamos o dejábamos de tener se disuelven solos. Parece como si los conflictos se arreglaran solos. Mientras que si los seguimos energizando los conflictos con nuestra resistencia, siguen persistiendo. ¿Oigo? Entonces, por eso, dicen todos los maestros, que siguiente punto, ¿no?, del crecimiento espiritual y del entrenamiento es aprender a soltar. Y cuando ya has soltado, vuelve a soltar. ¿Explico? O sea, el crecimiento espiritual y personal es un proceso como de mayor rendición. La palabra rendición no en el sentido negativo y cobarde de la rendición, sino de la rendición, ¿no?, a la voluntad de Dios, a lo que ocurre en el universo. Y eso en la filosofía cristiana se llamaba abandono. Pero claro, yo cuando no sabía cómo funcionaba el universo era incapaz de abandonarme, porque yo pensaba que yo era el hacedor de las cosas, ¿no? Entonces, desde que sé cómo funciona el colapso del electrón, desde que sé cuál es la ley de la correspondencia y todo eso, claro, el abandono no es que ya no me sea difícil, es que lo veo como la única posible opción. Todo lo contrario es ser ineficiente, perder el tiempo y cabrearme por gusto. ¿Ok? Vale. Otra cosa que vais a ver cuando sigáis entrenándoos en este sentido es que vais a ver una enorme disminución del miedo y de la ansiedad que todos llevamos encima, ¿no? ¿Por qué? Porque es evidente, ¿no? Lo contrario al amor, como hemos dicho muchas veces, es el miedo. El ego está siempre lleno de miedo. Y la mente superior y el alma vibran con el amor. Y nosotros o nos situamos aquí o nos situamos aquí. Esa es nuestra elección. Pero tenemos la posibilidad consciente de ir a donde queramos, ¿verdad? Entonces, siempre que estemos sintiendo miedo, este es otro síntoma, o ansiedad, o preocupación, eso es señal de que estamos usando la mente inferior. Una gente me puede preguntar, ¿cómo sé que estoy usando la mente inferior en vez de la superior? Pues mira, sientes miedo, sientes falta de paz, sientes ansiedad, sientes preocupación, estás usando la mente inferior. Otra vez volvemos al primer punto, ¿y cómo podemos usar la superior para revertir esa situación, ¿no? Lo malo es que cuando estamos usando la mente inferior, o sea, no es que sea ni bueno ni malo, otra vez es que es inútil. Es un problema práctico, ya no es un problema ni espiritual ni filosófico, es práctico. Desde la mente inferior no hay creatividad. Está bloqueada, porque la creatividad vibra muy alto, la mente inferior vibra más lento y no hay contacto, o sea, no hay capacidad de influencia, ¿no? Claro, si tenemos un problema, es cuando nos interesa ser más creativos que nunca, para resolverlo. Y si estamos metidos aquí, no vamos a ser creativos. Luego es absurdo. No sé si Nadie arregla un problema por cabrearse más, ni por sufrir más. ¿Me explico? Ni por alterarse más. Si acaso se arreglan los problemas porque tenemos una intuición de creatividad, porque lo vemos de la mente superior, pero nunca desde aquí. Luego entonces estamos haciendo cosas que es que no nos ayudan. ¿Vale? Siguiente. Otro consejo sobre el entrenamiento, ¿no?, es aprender a discernir más y a juzgar menos. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre discernir y juzgar es muy clara. Si no discernimos, caemos en el relativismo. Todo da igual. Eso no es lo que aquí se está explicando, ¿vale? Pero si juzgamos, estamos perdidos, ¿vale? Luego entonces, además estamos perdidos por muchas razones. ¿Qué diferencia hay entre discernir y juzgar? Cuando yo discierno, yo estoy viendo. Y estoy viendo que esto es mejor, o aquello es peor, o esto está más evolucionado, o menos. Pero cuando estoy juzgando, como hemos explicado muchas veces, le estoy metiendo una carga emocional a mi discernimiento. Por eso el juicio genera aversión a lo que juzgas.
Mientras que el discernimiento nunca genera aversión. Es simplemente discernimiento. Es muy difícil ser de servicio a aquello a lo que sientes aversión. Porque tienes un bloqueo energético. ¿Me explico? Además, otra razón por la que no se puede juzgar es porque no tenemos suficientes datos, aunque lo intentáramos hacer. Porque claro, en la cultura occidental, nosotros lo teníamos muy fácil. Pensábamos que un alma tenía una sola vida, entonces todo lo que pasaba en esa vida podía ser observado desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte, y por lo tanto teníamos al menos elementos para intentar opinar sobre la causa y efecto, ¿no? Claro, desde que sabemos que el alma puede tener experiencias sucesivas en la tercera dimensión para seguir aprendiendo, porque claro, nadie pasa por todos los niveles de conciencia en una sola vida, de la misma manera que ningún niño que entra en kindergarten termina con ese año, hay que pasar por el bachillerato intermedio, pues lo que nos ocurre hoy no puede ser visto desde el o no sé, ni siquiera puede ser encuadrado, ¿no? Desde el punto de vista de una sola vida. Porque en lo que está pasando hoy hay efectos de experiencias anteriores, y esto es lo asombroso, y de experiencias futuras que todavía no han ocurrido en el tiempo temporal de la tercera dimensión. Esto es una cosa que ha demostrado la física cuántica y que a mí me costó cientos de horas entenderlo. Porque, claro, todos estamos muy acostumbrados en nuestra mente a saber que el pasado afecta al presente. Pero claro, a nadie se me ha ocurrido jamás, a mí por lo menos no, pensar que el futuro afecta al presente también. En el mundo subatómico y en el mar de conciencia que nos rodea, en el campo A o en los campos akáshicos, no existe el tiempo. Todo ha ocurrido ya. Esto es dificilísimo para la mente, pero es fácil de explicar. Vamos, de alguna manera. Vamos a ver. Es que esto es importante entenderlo, ¿verdad? Verás por qué. Einstein ya probó que el tiempo no es absoluto, que el tiempo es relativo al espacio y a la velocidad. O sea que para hablar de tiempo hay que contar con el espacio y con la velocidad. ¿Qué pasa? Que en dimensiones superiores, o sea, hemos dicho muchas veces que el universo es multidimensional, tercera dimensión, hasta 40 dimensiones, hasta el final, Dios, es velocidad infinita vibratoria, tiempo cero y contiene toda la totalidad de la información. Pues estas son las dimensiones del universo, ¿no? Más rápidas cada vez de vibración. Cuanto más vibra la energía, más rápido pasa el tiempo. ¿Vale? Eso han hecho 1000 pruebas. Si tú mandas al espacio a alguien a la velocidad de la luz, tarda un año en ir y venir, cuando ha llegado a la Tierra han pasado 50 años aquí. ¿Me explico? O sea, el tiempo, eso es la teoría de la relatividad, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Entonces, como el universo es multidimensional, el transcurso del tiempo en otras dimensiones es mucho más rápido. En la dimensión última, que es la de Dios, vibración infinita, por lo tanto tiempo cero, porque si yo veo una velocidad infinita de aquí a esa pared, tardo 0 minutos en llegar. ¿Vale? Por lo tanto, esto del tiempo sacároslo de la cabeza, en el buen sentido de la palabra, es un producto de nuestra percepción en esta dimensión. Bien. Entonces, por ejemplo, esto a mí me sirve para explicarme qué le pasó a San Pablo. Por ejemplo, desde mi antigua forma de pensar, a mí me parecía que lo que le había pasado a San Pablo era injusto y que Dios era caprichoso. Y que por qué no me pasaba a mí, que yo estaba luchando mucho para crecer, ya estaba llevando mucho tiempo, y a San Pablo, coño, lo tiran del caballo y en un minuto ¡guau!, ha subido no sé cuántos niveles de conciencia. No, en el universo todo es posible. Y yo me decía, pero coño, esto que es posible ya lo comprendo, que se lo han hecho lo comprendo, pero ¿es esto justo? Porque este sí, yo no, o el otro, el de más allá, ¿no? Claro, me faltaba un punto de la ecuación. A lo mejor la intensidad y la atención y la intención que el universo ya sabía que San Pablo en un futuro, en su vida o en otras, iba a poner en su crecimiento y el de los demás, le hizo correspondiente con una aceleración ahora. ¿Me explico? Por la ley de correspondencia. Entonces, esto es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo para que os deis cuenta que no podemos juzgar. O sea, que hay demasiadas variables que nuestra mente no puede contemplar. ¿Vale? O sea, que ese consejo, si tú quieres, de Cristo y de otros maestros espirituales, no juzguéis, no era baladí. Era simplemente que no podemos hacerlo, no tenemos con qué. ¿Me explico? Es como si me dicen, oye, a ver si tú ahora mismo, poniendo el dedo así,
¿Puedes medir exactamente la velocidad del viento? Pues no, mira, dame un instrumento porque, hombre, aquí puedo aproximarme, pero no, ¿me entiendes, no? Entonces no tenemos con qué juzgar. Lo que sí tenemos es con qué discernir, porque conocemos los niveles de conciencia y sabemos lo que, ¿sabes? Lo que en teoría está situado más abajo o más arriba y cómo se ve cada uno. ¿Ok? Por lo tanto, un consejo es que aprendamos a discernir más y a juzgar menos. Además, cuando juzguemos menos, ganaremos mucho en paz. ¿Por qué? Porque el discernimiento no lleva carga emocional. Puedes discernir todo el día y no perder la paz. Pero cada vez que juzgas, le metes una carga emocional. Y si el juicio es negativo, pierdes la paz. No creéis nada de lo que digo, por favor, verificarlo vosotros mismos. O sea, esto es fácil de, ¿vale? de observar. ¿Ok? Bueno, otra cosa que veréis, otro punto, ¿no? Cuando os entrenéis en todo esto, cuando vayáis ganando en paz, cuando más tiempo pasemos en la mente superior, otro efecto o síntoma que veréis es que nos hará falta menos entretenimiento. ¿Oigo? El entretenimiento no es malo. Hemos venido aquí a aprender disfrutando. O sea, si alguien me pregunta a mí, me preguntara hoy, Gonzalo, ¿cuál crees tú que es el propósito de la vida? Yo te diría, que el alma aprenda disfrutando, no que el alma aprenda sufriendo. O sea, el sufrir es necesario para crecer porque es una consecuencia de la ignorancia, pero no es el propósito. Hemos venido a crecer y disfrutar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a decir que el entretenimiento es malo? Lo que pasa que la necesidad de entretenimiento constante, por ejemplo, cuando yo era un hombre más joven, a mí me preguntaban, ¿qué vas a hacer el domingo? Joder, el domingo estaba totalmente programado. ¿Vale? De 9 a 11 juego al golf. De 11 a 12 voy a hacer natación. De 13 a 1 voy a leer un libro. Luego voy a ver un partido de fútbol. Y mi mente estaba siempre ocupada en algo. ¿Verdad? Porque además en el momento que mi mente no estuviera ocupada en algo, yo lo pasaba mal. Porque si yo me tenía que enfrentar solo a mi mente, como mi mente no funcionaba muy bien, pues enseguida empezaba a encontrarme mal. Empezaba a angustiarme, a preocuparme, a pensar en el futuro, en el pasado. ¿Sabes? O sea, no podía quedarme solo con mi mente y por eso necesitaba tenerla entretenida. Y me pasaba todo el día haciendo cosas para entretener mi mente. Uno será oír música, otro será hablar con las amigas, otro será ver el fútbol, cada uno lo que le guste, pero todo el día mi mente necesitaba estar ocupada porque yo no me podía quedar a solas con mi mente. Con el crecimiento espiritual, con la subida a nivel de conciencia, una cosa que vais a observar es que cada vez va a ser más placentero quedaros a solas con vuestra mente. Cada vez os va a molestar más el ruido exterior. No os asustéis por eso. No es que vayáis para atrás, no es que lo estéis haciendo anacoretas. Es simplemente que es una consecuencia lógica del crecimiento espiritual que le pasa a todo el mundo. ¿Vale? Esa es otra medida de ver cómo estáis usando la mente. Por ejemplo, una cosa que yo probé una vez para ver si estaba usando la mente bien o mal, es que hubo un día que me forcé a estar sentado todo el día en una silla, en una habitación, sin ninguna distracción. Ni televisión, ni libros, ni música, ni teléfono, ni nadie que me hablara. O sea, un día, sentado yo en una silla así, solo con mi mente. Y a ver qué os pasa. ¿Qué ocurre por ahí? ¿No? ¿Qué viene? ¿Qué va? ¿Disfrutáis o no disfrutáis? ¿Os preocupáis? ¿Acabáis el día cansaos o descansaos? Ese es un ejercicio bueno para ver cómo estamos cada uno utilizando la mente. No sé si me explico, ¿no? Bien. Otra cosa importantísima. El otro día estaba leyendo a un místico muy famoso que se llamaba Rumi, que además era un poeta, ¿no? Entonces, en uno de sus textos, una cosa que me llamó mucho la atención fue que decía: hay un lugar que está situado más allá del bien y del mal, y en ese lugar nos encontraremos. ¿Vale? Entonces, tenemos que acostumbrar a la mente a que no piense tanto en dualismo, en opuestos. Porque la razón solo puede clasificar. Y además es secuencial y por lo tanto dualista. Entonces, si lo dejamos solo a la mente, vamos a pensar siempre en términos de luz o oscuridad, bien o mal. Pero claro, en cuanto creamos una cosa, la ley de polaridad nos crea en la mente la opuesta. Y sin embargo, el nuevo paradigma no es de opuestos, es de paradojas.
como pudiendo, puede haber luz y oscuridad al mismo tiempo. Además, la oscuridad es la ausencia de luz.